El Día de Acción de Gracias siempre fue incómodo en mi familia, pero aquel año se convirtió en algo completamente distinto. Me llamo Aaron. Ahora tengo 31 años y, durante la mayor parte de mi vida adulta, he vivido en silencio. Siempre he sido el callado, el que ayuda, el que nunca pide nada. El que se queda al fondo y hace lo que hay que hacer. Quizá ese fue mi error. Supongo que cuando la gente se acostumbra a que seas invisible, empieza a pensar que en realidad ni siquiera estás ahí. Creciendo, mi hermano Luke era el hijo de oro. La estrella del equipo de fútbol americano del instituto. Beca para la universidad. Título en empresariales. Todo lo que tocaba parecía brillar. Mis padres, sobre todo mi madre, se iluminaban cada vez que él entraba en la habitación. Ese es mi hijo, decía radiante, como si estuviera presentando a un miembro de la realeza. Mientras tanto, yo era, bueno, solo Aaron. Sacaba buenas notas, era reservado, encontré trabajo nada más graduarme y fui construyendo mi vida poco a poco. Nada espectacular, solo algo estable. Pero de algún modo, nada de eso parecía contar. Lo irónico era que yo era el que mantenía todo en pie en silencio. Mi padre tuvo un problema de salud hace unos 5 años y tuvo que reducir la jornada. Las facturas, por supuesto, no se detuvieron. Así que yo di un paso al frente. Empecé a pagar la hipoteca, los suministros, parte de los gastos médicos. Nunca fue algo pensado como permanente. Solo algo que podía hacer para ayudar. Ya sabes, la familia se cuida. O al menos eso creía. Pero cuanto más ayudaba, menos parecía importar. O quizás sí se daban cuenta, pero decidieron que era una obligación mía. Luke jamás ofreció un céntimo. Solo aparecía en las fiestas con su traje más nuevo, o contando algún congreso al que había volado a Dubái o a Toronto. Mi madre pasaba la velada entera pendiente de cada palabra suya, como si fuera algún tipo de salvador corporativo. Mi padre solo asentía, daba un trago de whisky y rara vez decía algo. Y yo, la mayoría de las veces, estaba en la cocina revisando el horno, sacando los platos, recogiendo. Ignorado a plena vista. Aquel día de Acción de Gracias empezó igual que los anteriores. Llegué temprano para ayudar a mi madre a preparar todo, aunque apenas se dignó a mirarme cuando crucé la puerta. Hay que machacar las patatas, fue su única forma de saludarme. Sin abrazo, sin sonrisa, solo instrucciones. Asentí como siempre y me puse manos a la obra. Luke llegó 1 hora más tarde con una botella de vino y una nueva novia. Una chica llamada Daniele, que ni siquiera parecía tener edad para beber. Todo el mundo se deshizo en halagos hacia ella, mientras yo ponía la mesa, tratado como si fuera aire. La cena siguió el guión de siempre. Mi madre presumía sin parar de los últimos grandes logros de Luke. Y Luke actuaba como si hubiera inventado el concepto mismo de trabajo. Daniele se reía de todos sus chistes, una risa alta y forzada. Yo me limitaba a cortar el pavo en trozos cada vez más pequeños, masticando despacio, en silencio. Hasta que la conversación cambió de rumbo. Empezó con algo que sonaba inocente. Mi madre comentó que debía de ser cómodo vivir solo, insinuando que yo lo tenía fácil. Yo hice un chiste ligero, algo como: sí, supongo que gracias al hada de la hipoteca. Solo para quitarle hierro al asunto. Pero entonces me miró con una expresión fría, afilada, y dijo: ¿sabes, Aaron? Siempre actúas como si nos estuvieras haciendo un gran favor. No es así. Eres una carga. Siempre lo has sido. La mesa entera se quedó en silencio durante medio segundo. Parpadeé pensando que había oído mal. Pero antes de que pudiera decir nada, Luke soltó una risita, negó con la cabeza y añadió: por lo menos yo sí que hago sentir orgullosa a esta familia. Eso fue. Esa frase. Ese puñetazo en el estómago. La forma en que lo dijo tan tranquilo, como si fuera un hecho aceptado por todos, como si yo ya tuviera que saberlo y aceptarlo. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Dejé el tenedor sobre la mesa muy despacio, aparté la silla y me levanté. No dije una palabra. No grité. Ni siquiera miré a nadie. Solo salí de la habitación, cogí mi abrigo, subí al coche y conduje de vuelta a casa. Recuerdo que el camino de regreso fue extraño.
Ni siquiera encendí la radio. El móvil vibró un par de veces, probablemente mensajes de mi madre preguntando a dónde me había ido o quizá de Daniel intentando suavizar las cosas. No miré. Simplemente conduje en silencio, aparqué, entré en casa y me senté en el sofá un buen rato pensando. Pensé en cada factura que había pagado. En cada sacrificio silencioso. En cada vez que había estado ahí cuando necesitaban algo. Llevarlos en coche. Comprar comida. Reparaciones de última hora. Pensé en cómo ni una sola vez alguien había dicho gracias. Ni una sola. Nadie dijo nunca te valoramos. En cambio me llamaron carga justo después de pelar patatas durante 3 horas y de pagarles otra vez la hipoteca. Durante un tiempo no supe qué hacer. Estaba enfadado, sí. Pero más que enfado, sentía una especie de entumecimiento. Como si acabara de darme cuenta de algo que debería haber entendido mucho antes. Ellos no me veían como parte de la familia. Me veían como una herramienta. Un servicio. Una cartera con piernas. Así que paré. En seco. Dejé de pagar. Dejé de ayudar en silencio. Dejé de ser el felpudo de la familia. No envié mensajes. No di explicaciones. Simplemente solté todo. Cancelé los pagos automáticos. Borré los recordatorios de facturas del calendario y seguí con mi vida. Pasaron semanas. Luego una tarde sonó el teléfono. Era mi padre. Él casi nunca me llamaba. Incluso de niño dejaba que mi madre se ocupara de todo. Así que cuando vi su nombre en la pantalla, dudé pero contesté. Hola, papá, dije. Su voz sonaba tensa, irritada. Aarón, dijo. ¿Por qué no se ha pagado la hipoteca? No vacilé. Me recosté en la silla y dije. Pregúntale a tu hijo favorito. Y colgué. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Después de esa llamada, el silencio se volvió ensordecedor. Y muy significativo. Nadie se puso en contacto conmigo. Ni mi madre. Ni Luke. Ni un solo mensaje del tipo, oye, ¿estás bien? Era como si dieran por hecho que volvería arrastrándome en cuanto las consecuencias empezaran a caerles encima. Como si mi ausencia fuera solo una rabieta. Algo temporal. No entendían todavía, pero lo harían. 2 días después de la llamada de mi padre, recibí un mensaje de mi madre. Sin saludo. Sin introducción. Solo. Necesitamos que te ocupes de la hipoteca antes de que afecte a nuestro crédito. No seas infantil. Infantil. Esa fue la palabra que eligió. No lo sentimos. No hablemos. Solo una orden. Fría y seca. Me quedé mirando la pantalla mucho rato, el pulgar suspendido. Podría haber dicho tantas cosas. Podría haber volcado años de resentimiento en un único mensaje larguísimo, pero no lo hice. Dejé el mensaje como leído y solté el teléfono. Si querían fingir que yo no era más que un engranaje de su máquina, perfecto. A ver cómo funcionaba la máquina sin mí. Las consecuencias llegaron más despacio de lo que esperaba, pero llegaron. Empecé a enterarme a través de la familia, sobre todo por mi prima Rachel, que vivía a pocas calles de mis padres. Una noche me llamó con una risita incómoda. Bueno, solo para que lo sepas. Tu madre está diciéndole a todo el mundo que últimamente tienes problemas, que no estás bien de la cabeza. ¿Que no estoy bien? Repetí. Sí, dijo ella con cuidado. Dice que estás teniendo algún tipo de crisis. Que estás inestable. Que estás descontrolado portándote raro. Yo no me lo creo, está clarísimo. Pero ella está montando la historia como si te hubieras ido completamente de las manos. Cerré los ojos y respiré hondo. Ahí estaba. Manual. En lugar de enfrentarse a la verdad, reescribían el relato. Me convertían en el problema. Hacían parecer que me había vuelto loco, que era alguien poco fiable, errático. Era mucho más fácil que admitir que se habían apoyado demasiado en mí durante demasiado tiempo, hasta el punto de romper al único que sostenía a la familia. No debería haberme sorprendido.
Pero dolía igual. Lo que realmente se me quedó clavado fue cómo gestionaron la Navidad. Los últimos años, la Navidad se celebraba en mi casa. Sobre todo porque yo tenía espacio y paciencia. Yo decoraba. Cocinaba. Compraba regalos con cuidado. Aunque anduviera justo de dinero, intentaba que se sintiera especial. Ese año no los invité. No dije nada. Pensé que captarían el mensaje. En lugar de eso organizaron su propia reunión en su casa, sin avisarme, y colgaron un montón de fotos sonrientes en Facebook. Luke sonriendo al lado de mi madre. Daniele con una copa de vino junto al árbol. El árbol que yo les había comprado el año anterior. El pie de foto decía: agradecidos por la familia. Algunos se van, pero los que importan siempre se quedan. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Al principio ni siquiera me enfadé. Me sentí vacío. Como si me hubieran borrado oficialmente. No me echaban de menos. Simplemente taparon el hueco y siguieron adelante. Pero las grietas no tardaron en aparecer. Rachel volvió a llamar a mediados de enero. No te lo vas a creer, dijo. Luke está en problemas. Alcé una ceja. ¿Qué tipo de problemas? Ha dejado el trabajo. Parpadeé. ¿Por qué? Dice que va a montar algo propio. Una especie de consultora o algo así. Pero se rumorea que le empujaron a irse. Que hubo movidas con dinero de la empresa, algo turbio. Nadie cuenta la historia completa. Eso me pilló desprevenido. Luke siempre había sido el hijo de oro, sí, pero tampoco era precisamente responsable. Le encantaban las apariencias. Los coches caros. Los relojes de marca. Los trajes de diseñador. Yo llevaba años preguntándome en silencio cómo se las arreglaba para mantener ese estilo de vida sin que le pasara factura. Ahora parecía que la factura había llegado. No le dije nada de esto a Rachel en ese momento. Pero en el fondo de mi mente una idea se movió despacio. Van a volver a llamar a mi puerta. Y lo hicieron. Todo empezó con un mensaje larguísimo de mi madre. Extrañamente dulce. Casi teatral. Cariño, sé que las cosas han estado tensas, pero la familia es para siempre. Todos decimos cosas que no sentimos de verdad a veces. ¿Podemos hablar? ¿Quizá cenar juntos pronto? Haré ese asado que tanto te gusta. No respondí. 2 días más tarde llegó otro mensaje, esta vez de mi padre. Otra vez, tono cortante. Estamos pasando por un mal momento. La hipoteca lleva 2 meses de retraso. Tu madre está muy afectada. ¿Puedes ayudarnos esta vez? Solo esta vez. Miré la pantalla y solté una carcajada. Solo esta vez. Llevaba años ayudando. En silencio. Sin agradecimientos. Sin reconocimiento. Y ahora, después de que me llamaran carga y me trataran como una vergüenza resentida, querían que interviniera de nuevo, solo esta vez. Lo que más me chocaba era lo poco que parecían entender lo que habían hecho. En su mente yo seguía siendo el plan B. El callado. El que ayuda. No se daban cuenta de que este silencio no era temporal. De que yo no iba a volver. Aún así, siguieron insistiendo. Luke llamó una noche. No contesté, así que dejó un mensaje de voz. Lo escuché una vez, luego otra para asegurarme de haber oído bien. Oye, Aaron, mira. Sé que las cosas se nos han ido un poco de las manos, pero, tú siempre has sido bueno con el dinero. Tengo una idea de negocio que podría despegar en serio. Solo necesito un poco de capital inicial. Pensé que igual querrías entrar desde el principio como inversión. Ganamos todos, ¿sabes? Win-win. Me quedé en silencio absoluto. Eso ni siquiera era una disculpa. Ni de lejos. Era un discurso de venta. Como si yo fuera un fondo de inversión, no su hermano. Como si no se hubiera reído en mi cara en acción de gracias mientras yo cargaba con la estabilidad económica de nuestros padres. Algo cambió en mí después de esa llamada. Había estado en silencio, pero ya no era solo por el daño. Era por claridad.
Los veía como realmente eran. Y más importante, veía lo que yo era para ellos. Yo no era familia. Era un recurso. Y en cuanto dejé de ser útil, reescribieron la historia y me convirtieron en el villano. Pero ahora, no solo estaba cansado. Estaba cansado de ser el bueno. Y fue entonces cuando empecé a hacer un plan. No me apresuré. Nunca he sido de escándalos. Nunca he sido de los que gritan, lanzan cosas, dan portazos y exigen que el mundo reconozca su valor. No. Siempre he preferido las salidas silenciosas. Pasos discretos. Y dejar que el silencio hable. Pero cuando alguien te convierte en el villano solo porque por fin dejaste de desangrarte por él, eso llega a tocar algo más profundo. Empiezas a darte cuenta de que esta vez el silencio no basta. La verdadera traición, la que lo cambió todo, llegó una semana después del mensaje de Luke. Estaba en el trabajo sentado en mi escritorio, revisando informes, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi dejó que sonara hasta cortarse, pero algo me hizo contestar. ¿Aaron Miller? Preguntó una voz masculina, educada pero firme. Sí, soy yo. Soy Kevin Brooks de la Kesore Lending. Llamamos para hacer un seguimiento de su reciente solicitud de hipoteca. Me quedé helado. Lo siento, ¿qué solicitud? El hombre guardó silencio unos segundos. Oí el sonido de papeles al moverse. Es la solicitud enviada el 11 de enero para un nuevo préstamo sobre la vivienda situada en 324 Linton Avenue. Es la dirección que figura como residencia actual. Es correcta. Me recliné lentamente en la silla. El aire se espesó alrededor. Esa era mi dirección. Mi casa. Un momento, dije intentando mantener la voz estable. Yo no he presentado ninguna solicitud. Otra pausa. Después, Kevin preguntó con cuidado. Entonces, ¿usted no autorizó a Luke Miller como cotitular de esta solicitud? Se me revolvió el estómago. No. En absoluto. Le pedí que me enviara la documentación por correo electrónico. Aceptó. Colgué y me quedé ahí congelado, mirando el escritorio sin pestañear. 10 minutos después, llegó el correo. Adjunto venía un PDF escaneado. Al abrirlo vi mi nombre y mis datos por todas partes. En todos los formularios. Al lado, el nombre de Luke. Una firma falsificada. Un estado de ingresos inventado. Incluso había utilizado la información de mis cuentas bancarias. Cuentas que no compartía con nadie desde hacía años. Y lo más insultante de todo, en la casilla de uso previsto de los fondos, estaba marcado capital para proyecto empresarial familiar. Vi rojo. Luke no solo intentó aprovecharse de mi generosidad. Intentó robarme. Quiso poner mi casa como garantía para financiar una idea condenada al fracaso. La misma casa por la que yo había trabajado horas extra para poder comprarla. La misma casa que todos convenientemente olvidaban cuando me llamaban carga. Era como si todos esos años de ser ignorado, de ser menospreciado, de ser manipulado, se hubieran condensado en ese instante. Cada vez que dejé pasar algo. Cada vez que me tragué el orgullo y hice lo que ellos querían. Todo me llevó a esta traición. No lloré. No entré en pánico. Me quedé quieto. Entumecido. Como cuando sobrevives a un accidente de coche, el cuerpo está bien, pero la cabeza todavía no lo sabe. Luego, muy despacio, abrí una pestaña nueva en el navegador. Empecé con un correo a mi abogada, Marissa, una mujer con la que había trabajado un par de años antes en un asunto laboral. Ni siquiera estaba seguro de que llevase temas personales, pero le conté todo. Los documentos falsificados. Los datos bancarios. La solicitud de préstamo que yo no había autorizado. Adjunté el PDF. Capturas de pantalla. El mensaje de voz de Luke. En menos de 20 minutos contestó. ¿Puedo ayudarte? El primer paso es blindar tu historial crediticio. El segundo, denunciar esto a las autoridades. El tercero, decidir hasta qué punto quieres hacer ruido. Esa última línea se me quedó grabada. ¿Qué tan ruidoso quería ser?
Había pasado toda mi vida intentando no hacer olas. Evitando las escenas. Eligiendo la paz por encima de la confrontación. Pero ahora habían ido demasiado lejos. Luke había intentado endeudarme a mis espaldas. Mis padres habían cuestionado mi salud mental para tapar su negligencia. Y cuando dejé de dar, en vez de preguntar por qué, solo exigieron más. No. Esta vez iba a hacer ruido. No podrían ignorarme. Ese fin de semana no respondí a nadie. No contesté llamadas ni mensajes. Lo dediqué entero a revisar recibos antiguos, extractos bancarios, correos. Construí una línea temporal. Cada pago que había hecho por mis padres. Cada transferencia de la hipoteca. Cada gasto que había asumido. Los etiqueté, les puse fecha, los ordené en una carpeta limpia. Quería un rastro de papel tan nítido que pudiera cortar. El lunes por la mañana presenté una denuncia en la policía por intento de robo de identidad y fraude. Entregué toda la documentación a Marissa. Ella redactó una orden de cese y desistimiento para Luke, prohibiéndole de forma legal usar o acceder a cualquier dato financiero o personal mío. También añadió una cláusula para blindar mi casa ante cualquier intento de maniobra sin mi consentimiento por escrito. Y por si acaso congelé todos mis créditos, cambié todas mis contraseñas, activé la autenticación en 2 pasos en todo. Luke no volvería a acercarse a nada mío. 3 días después, Luke llamó. Esta vez contesté. Aaron, dijo con tono de viejo amigo. Oye. Creo que ha habido algún malentendido. Basta. Se quedó mudo. ¿Qué? Sé lo que has hecho. Tengo los documentos. El banco me llamó directamente. Ya he presentado la denuncia y pronto oirás de mi abogada. Hubo un silencio. Luego una risa nerviosa. Tío, venga ya. No es para tanto. No era así. Yo solo, te citaba un poco de ayuda, ¿vale? Pensé que los dos saldríamos ganando. No es como si quisiera fastidiarte ni nada. Ya lo hiciste, dije con voz plana. Solo que no pensabas que te iban a pillar. A ver, escúchame, dijo cambiando el tono de golpe. Seamos sinceros. A ti siempre te han ayudado. Vives solo. Sin hijos. Sin responsabilidades de verdad. Te puedes permitir soltar algo de dinero. Yo estoy intentando construir algo. Tú estás ahí sentado sin más. ¿Por qué no haces por una vez algo que de verdad importe? Ese fue el momento en el que entendí que él lo creía de verdad. No era solo manipulación. En su cabeza estaba convencido de que tenía derecho a mi vida, a mi dinero, a mi casa. Porque en su esquema él importaba más. Yo era solo el callado. El secundario. El plan de reserva. Colgué sin decir nada más. Ahí empezó el verdadero peso de todo esto. Los días que siguieron fueron de los más duros que había vivido en años. No por lo que hizo Luke. A esas alturas, ya lo había bloqueado de todo. No corría peligro de perder mi casa. Mis finanzas estaban a salvo. Lo que dolía venía de otro sitio. Más frío. No me había dado cuenta de cuánto seguía queriendo creer que mi familia podría cambiar. Que quizá, después de todo, verían lo que habían hecho. Que tal vez se disculparían. Que escucharía a mi padre decir algo, cualquier cosa, reconociendo que había estado mal. Que las cosas se habían ido demasiado lejos. Pero el silencio me lo dijo todo. Nadie llamó para preguntarme qué había pasado en realidad. Nadie se puso en contacto para decir, sentimos lo que Luke te hizo. En lugar de eso, doblaron la apuesta. Rachel volvió a llamar, en voz baja, como si temiera que alguien escuchara. Aaron, para que lo sepas, tu madre está diciéndole a todo el mundo que quieres meter a Luke en la cárcel. Dice que te lo estás inventando todo para vengarte de la familia. Ni siquiera respondí. Me quedé de pie en el salón, con el teléfono en la mano, mirando por la ventana. El cielo estaba gris, encapotado. De esos días en los que parece que el mundo entero aguanta la respiración. Pero por dentro algo en mí se desinfló del todo. No solo estaban disculpando a Luke.
Volvían a pintarme como el malo, porque era más fácil que admitir que me habían fallado. Más fácil que reconocer que se habían apoyado en mí como una muleta durante años, y luego me habían tirado cuando dejé de andar por ellos. Empecé a saltarme las comidas sin querer. Perdía la noción del tiempo y de pronto me daba cuenta de que eran las 10 de la noche y no había comido nada en todo el día. Dormía a trompicones. Algunas noches me quedaba mirando el techo, repasando cada acción de gracias, cada cumpleaños, cada vez que sonreí tragándome el dolor solo para mantener la paz. Lo que me rompió ni siquiera fue un momento dramático. Fue un miércoles por la mañana. Abrí la nevera, vi media docena de huevos y un trozo de pan duro, y me di cuenta de que no tenía energía ni para prepararme algo. Así que me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el mueble, y me quedé ahí casi una hora, mirando a la nada. Ese fue mi fondo. Mi punto más bajo. Silencioso. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo vacío. En aquel momento no quería venganza. Ni siquiera quería cierre. Solo quería dejar de importar. Quería arrancarme la necesidad de su aprobación. Aceptar, por fin, que nunca iba a llegar. Que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Porque en realidad nunca quisieron que yo triunfara. Solo querían que me quedara en mi sitio. Útil. Invisible. Callado. Al día siguiente hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Preparé una mochila, subí al coche y conduje hasta el lago. Hay una cabaña allí. Pequeña. Escondida entre pinos altos con un muelle de madera torcido que cruje cada vez que lo pisas. Era de mi abuelo. Me la dejó cuando murió probablemente porque yo era el único que iba a visitarlo. Llevaba casi 2 años sin ir. Allí no hay cobertura. No hay ruido. Solo viento, agua y el sonido de los pájaros cruzando entre los árboles. Me quedé 3 días. Sin avisar a nadie, sin llevar el portátil. Solo un cuaderno, algunos libros y un termo de café. Me sentaba junto al agua. Caminaba por los senderos. Dejaba que mi mente se calmara poco a poco. Y sin buscarlo, el plan empezó a tomar forma. No un plan de venganza. Un plan de liberación. Había estado aferrado a la idea de familia demasiado tiempo. Como si al demostrar suficiente ellos llegarían a verme, a quererme, a estar orgullosos de mí. Pero esa versión de familia no existía. No con ellos. Así que empecé a pensar en cómo irme. No por rencor. Por necesidad. Al volver a casa, comencé a cambiar cosas. Primero saqué mi nombre de todo lo que estuviera ligado a mis padres. Ya no era su contacto de emergencia. No había cuentas compartidas. Nada que pudiera atarme a ellos. Llamé al banco y pedí que marcaran cualquier intento futuro de abrir créditos conjuntos o solicitudes usando mi nombre. También firmé para que Marisa, mi abogada, pudiera representarme en cualquier asunto relacionado. Estaba encantada de ayudar, especialmente ahora que todo se estaba complicando. Luego, sin ruido, empecé a mirar posibles traslados de trabajo. Mi empresa tenía oficinas en otros estados. Una en Oregón. Otra en Colorado. No se lo conté a nadie. Solo quería imaginar cómo sería empezar de cero. Vivir donde nadie me conociera como el hijo decepcionante o el hermano de fondo. No tenía prisa. No hice grandes anuncios. Pero por primera vez sentí que estaba construyendo algo para mí. Aún así, mientras iba cortando lazos, sabía que no podía terminar así. No del todo. No mientras la verdad siguiera distorsionada. Porque ellos seguían contando que yo estaba inestable. Que yo era el problema. Que había abandonado a una pobre familia sufriente, después de todo lo que habían hecho por mí. Y esa mentira, no podía dejarla en pie. Así que esperé. Guardé silencio. Pero en segundo plano, preparaba el movimiento final. Porque llegaría el momento en que darían un paso más allá. Probarían algo nuevo. Y cuando lo hicieran, yo estaría listo. Nada cambió de la noche a la mañana. Pero poco a poco, pieza a pieza, empecé a reconstruir mi vida. Esta vez sobre mis propios términos.
Sin culpa. Sin obligación. Solo decisiones tranquilas tomadas por mí y para mí. El primer cambio grande vino del trabajo. Llevaba 5 años en el mismo puesto. Analista de proyectos en una empresa de logística. Me gustaba, pero nunca había presionado por algo más. Siempre con la cabeza gacha. Siempre aceptando tareas extras sin quejarme. Igual que en casa. Pero después de todo lo ocurrido, algo en mí hizo clic. Dejé de esperar a que alguien valorara mi trabajo y empecé a hablar. Presenté un nuevo modelo de retención de clientes en una reunión de equipo. Algo con lo que llevaba trasteando en mi tiempo libre desde hacía meses. Al director regional le encantó. En pocas semanas estaba exponiéndolo al equipo ejecutivo. Un mes después me ofrecieron un puesto en la nueva oficina de Portland, en Oregón. Ascenso de cargo. Aumento de sueldo. Y lo mejor de todo, un paquete completo de reubicación. No dije que sí de inmediato. No porque no quisiera. Quería. Pero necesitaba saber que lo hacía por la razón correcta. Pasé el fin de semana recorriendo mi piso. Tocando cajones. Marcos de fotos. Cada recuerdo silencioso del que había sido. El hijo que pagaba y se quedaba. Esperando una migaja de reconocimiento que nunca llegaba. Y el domingo por la noche abrí el portátil, redacté el correo de aceptación y pulsé enviar. Así de simple, tenía un nuevo comienzo. Vendí mi casa en 3 semanas. Se vendió por encima del precio pedido. El mercado estaba fuerte y yo había cuidado la casa mejor que la mayoría. No les dije a mis padres que me mudaba. No hacía falta. La única vez que supe de ellos desde el intento de fraude fue un mensaje de voz envenenado de mi madre. Espero que estés contento. La tensión de tu padre está por las nubes. Tendremos que apañárnoslas sin ti. Lo borré sin responder. La mudanza hacia el norte fue como mudar de piel. El viaje por la costa era largo pero extrañamente pacífico. 700 millas de aire fresco y distancia entre yo y todo lo que solía hundirme. La oficina de Portland era moderna, luminosa, llena de gente que no sabía nada de mi pasado. Allí no era el callado. Era el del modelo de retención, que había ahorrado a la empresa $1,2 millones en el segundo trimestre. La gente me pedía opinión. Mi jefa me incluía en reuniones importantes. Empecé a tutorizar a nuevos empleados. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí visto. Y con esa visibilidad vino la palanca. Puse en marcha un proyecto paralelo. Algo que llevaba tiempo en mi cabeza. Creé una página web para ayudar a pequeños negocios a automatizar su logística de entregas, usando herramientas simplificadas que había desarrollado a lo largo de los años. No esperaba gran cosa. Pero en 6 meses ya tenía una docena de clientes y suficientes ingresos extra para que el miedo económico se evaporara del todo. Me uní a un grupo de senderismo. Empecé terapia. Me apunté a clases de cerámica. Sí, cerámica. No estaba tratando de encontrarme a mí mismo. Por primera vez simplemente me daba permiso para ser algo más que el papel que mi familia me había asignado. Con cada paso mi confianza crecía. Y también mi claridad. Cuanta más distancia había, más evidente se hacía el patrón. Mis padres no eran solo tóxicos. Dependían de controlar el relato. Mientras yo estuviera callado, podían pintarse como padres entregados, amorosos, sacrificados, maltratados por un hijo desagradecido. Luke era la historia de éxito. Yo el fracaso que se volvió raro y distante. Pero había algo que no sabían. Algo que no podían prever. Yo lo había guardado todo. Correos electrónicos. Mensajes de voz. Extractos bancarios. Mensajes de texto. Todo limpio y ordenado en una carpeta en la nube. Y con ayuda de mi abogada, ya había presentado una demanda civil por intento de fraude y robo de identidad. Avanzaba despacio. La ley siempre lo hace. Pero era real. Y tarde o temprano, Luke recibiría los papeles. Y ni siquiera era eso lo que más me interesaba. No. Lo que de verdad estaba esperando era el momento en que intentaran engancharme de nuevo. ¿Por qué lo harían?
Gente así siempre vuelve a intentarlo. Esperarían a que la presión económica aprietara otra vez. A que el siguiente proyecto de Luke fracasara. A que la tensión de mi padre dejara de ser un arma en un mensaje de voz y se convirtiera en algo serio. Entonces se pondrían en contacto. Llenos de disculpas almibaradas y una desesperación pegajosa. Y esta vez, no iba a limitarme a ignorarlos. Esta vez contestaría. Pero no como el hijo silencioso en el que confiaban. No como plan de reserva. Contestaría como un hombre que ya no los necesita. Que reconstruyó su vida sobre las ruinas que ellos dejaron. Que ahora estaba más alto de lo que ellos imaginaron jamás. Y no iba a limitarse a marcharse. Iba a quemar el puente que habían construido. Pero primero esperé. Y mientras esperaba, me hice más fuerte. Porque a veces la mejor venganza no es lo que haces. Es en quien te conviertes. Y yo me estaba convirtiendo en alguien que ellos nunca podrían reconocer ni controlar. Y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. A principios de primavera llegó por fin la oportunidad. No con una explosión, sino con un correo perdido entre el spam. Asunto: hipoteca de la familia Miller. Consulta urgente. Al principio pensé que era basura. Casi lo borré. Pero vi el remitente. Un subdirector de un pequeño banco regional de mi ciudad. Entonces presté atención. Abrí el mensaje. Lo leí 2 veces. Luego me recosté en la silla, en silencio, sorprendido. Era breve. Explicaba que había un impago registrado sobre una propiedad en la que yo había participado como colaborador financiero en el pasado. Que se ponían en contacto conmigo porque mi nombre figuraba como alguien que había contribuido a ese préstamo. La dirección me resultaba demasiado familiar. La casa de mis padres. La misma casa cuya hipoteca había pagado durante años. La misma casa que dejé de pagar tras acción de gracias. Llamé directo al banco. La mujer que me atendió, amable pero claramente sobrecargada, confirmó lo que sospechaba. La casa estaba en fase de preembargo. No se habían hecho pagos en más de 4 meses. El saldo se había disparado con los recargos por demora. Me preguntó si tenía intención de ayudar para poner el préstamo al día. Sonreí y dije. No. Pero puede que pueda ayudar de otra forma. Porque aquel correo no era solo una advertencia. Era una abertura. Una grieta en el muro que creyeron haber levantado sin mí. Y a través de ella vi cómo todo empezaba a caer. Ese mismo día hablé con Marissa. Ella consultó los registros públicos y confirmó que ya se había presentado la notificación de embargo. Más aún, el banco había enviado varias comunicaciones. Lo que significaba que el reloj corría. La propiedad saldría a subasta en un plazo de 60 días. Y entonces me cayó encima todo el significado. Iban a perder la casa. La casa que siempre decían que un día pasaría a manos de Luke. La casa que mi madre había llamado nuestro legado. La casa que yo había mantenido a flote durante años, mientras me trataban como a un cajero automático viviente sin valor emocional. Y ahora estaba a punto de ser embargada. A menos que alguien hiciera algo. A menos que alguien la comprara. Ahí fue cuando la idea empezó a crecer. Al principio fue un destello. Un pensamiento pequeño y mezquino. Y sí, muy silencioso. Pero cuanto más lo pensaba, más veía que ya no se trataba solo de venganza. No del todo. Era cierre. Era recuperar algo que siempre habían colgado delante de mí como un premio que nunca alcanzaría. Y esta vez no solo lo alcanzaría. Sería mío. Podía permitírmelo. Entre mi nuevo sueldo y los ingresos estables del negocio paralelo, estaba en la mejor posición económica de mi vida. Contacté con una agente inmobiliaria de Portland, amiga mía. Le expliqué la situación y le pedí ayuda para seguir de cerca el proceso de embargo con discreción. Estaba intrigada, quizá un poco preocupada, pero aceptó. Luego indagué más. Rachel, bendita sea, seguía en contacto. No conocía todos los detalles. No quería arrastrarla al barro. Pero sabía lo suficiente como para mantenerme al tanto.
Una noche me llamó y dijo algo que hizo encajar todas las piezas. Luke se ha vuelto a vivir con tus padres, dijo. Su startup se ha ido al traste. Daniele se ha ido. Por lo que se oye, ha estado pidiendo dinero a todo el mundo. Amigos, antiguos compañeros, incluso a tus padres. Están en la ruina, Aaron. Me recosté en la silla y asentí despacio. ¿Están vendiendo algo? Todavía no. Pero tu madre estuvo en la iglesia la semana pasada susurrando a todo el mundo que necesitaba un milagro. Supongo que se refiere a eso. Le di las gracias, colgué, y me quedé mucho rato en silencio. Era el momento. Me puse en contacto con un grupo inversor local especializado en adquirir propiedades embargadas. No usé mi nombre. Solo la sociedad limitada que había creado unos meses antes por cuestiones fiscales. Marisa se encargó de los trámites legales. El plan era simple. Cuando la casa saliera a subasta, nuestro grupo pujaría de forma discreta. Callada. Y cuando todo terminara, el propietario sería yo. Pero aún había una pieza más. Mientras colocábamos todo, apareció otro documento que casi había olvidado. Una declaración notarial que mandé redactar años atrás, cuando empecé a pagar la hipoteca de mis padres. Recogía por escrito mis aportaciones económicas, con la firma de ellos, reconociendo que yo había cubierto más de $90.000 en pagos y reparaciones como gesto de buena voluntad y apoyo. Marisa lo leyó y sonrió. Si alguna vez intentan impugnar tu compra o decir que se les arrebató la casa de forma injusta, esto los hunde. No era solo un recibo. Era un escudo. Un arma. Prueba de que yo no era un hijo distante intentando robar la casa familiar. Era quien la había salvado hasta que se volvieron contra mí. Ahora solo estaba recuperando lo que ellos tiraron. Di el último paso. Organicé un viaje a mi ciudad una semana antes de la subasta. No para montar una escena. Solo para estar. Para ver con mis propios ojos el momento en que se dieran cuenta de que el hijo de oro no iba a ser el salvador. Porque esta vez yo no volvía para aguantar en silencio. Volvía con mis propias reglas. Y ellos no lo verían venir. El vuelo de regreso fue surrealista. Hacía casi un año que había hecho las maletas, subido toda mi vida a un coche y conducido 700 millas hacia el norte, jurando no volver la vista atrás. Ahora estaba otra vez en la ventanilla de un avión medio vacío, viendo reaparecer la ciudad que había dejado atrás. Pero yo ya no era el hombre que ellos recordaban. Y no volvía para hacer las paces. La subasta estaba programada para las 10 de la mañana de un jueves. Un acto discreto en el edificio del juzgado. Nada llamativo. Solo filas de sillas rígidas, un atril de madera y un empleado del banco leyendo una lista de propiedades como si recitara títulos de libros atrasados en la biblioteca. Llegué temprano. Bien vestido pero sin exagerar. Vaqueros oscuros. Camisa planchada. Americana. Impecable y discreto. Me senté al fondo en silencio sin llamar la atención. Empezó la subasta. Esperé. Cuando llegó la casa, 4131 Willow Bend Lane, 3 dormitorios, 2 baños, la misma en la que yo había pagado la hipoteca durante años, el subastador ni siquiera subió el tono de voz. Empezamos en $242.000. ¿Ofertas? Alguien levantó la mano. Una mujer a la que no conocía, seguramente una inversora. ¿245? Mi agente, la que pujó en nombre de la sociedad limitada, alzó el cartel. Calmada. Segura. 245. Gracias. ¿250? Otro postor se animó. Luego se convirtió en una pequeña puja cruzada. Un par de cabeceos. Unas cuantas ofertas. Nada dramático hasta que se llegó a los 260. En ese punto el resto de postores se retiró. La sala volvió al silencio. 260.000 una vez. 2 veces. Adjudicado. El mazo golpeó la madera. Así de simple, la casa era mía. Mi casa. O al menos la casa que yo había pagado. La casa que ellos fingían que nunca había sido mía.
La casa que según ellos un día sería de Luke porque tendrá familia. Ahora esa casa pertenecía a mi sociedad. Y ellos no tenían ni idea. No me acerqué a la casa ese día. No buscaba el enfrentamiento. No todavía. Quería que primero se completaran los trámites. Escrituras. Cambio de cerraduras. Todo bien cerrado. Eso llevó unos 9 días. 9 días en los que me alojé en un hotel tranquilo a las afueras, paseando junto al lago, bebiendo café negro por las mañanas, durmiendo mejor que en muchos años. 9 días mientras la tormenta se formaba, silenciosa, sobre sus vidas. Rachel me escribió el 7º día. Luke está perdiendo los nervios. Hay un papel pegado en la puerta. Tu madre lo arrancó, pero no ha dejado de llorar desde entonces. No entienden qué está pasando. Pensaban que tenían más tiempo. No respondí. El 10º día, el sheriff entregó la notificación final de desalojo. Y aquella noche pasé por la casa. No para disfrutarlo. Todavía no. Solo para mirar. Aparqué al otro lado de la calle. Apagué el motor y las luces. Ya era de noche. El vecindario estaba en silencio. La luz del porche seguía encendida. A través de la ventana de la cocina, vi a mi madre sentada a la mesa, encorvada, agarrando una taza como si pudiera salvarla. Luke estaba detrás, caminando de un lado a otro. Mi padre estaba rígido, callado, más viejo de lo que lo recordaba. Los observé como a extraños. Y en cierto modo, lo eran. No sabían que estaban sentados en mi casa. Al día siguiente mi administrador de fincas entregó el documento definitivo. Una notificación formal de nueva titularidad y de intención de reformar la propiedad con efecto inmediato. Dentro había una carta personalizada, redactada al milímetro por mi abogada. Decía: esta propiedad se encuentra actualmente bajo nueva titularidad. Todos los ocupantes anteriores deberán abandonarla antes del viernes. No habrá más prórrogas ni excepciones. Recomendamos encarecidamente buscar alojamiento alternativo de inmediato. La carta iba firmada por mí. No como Aaron, sino como director de la sociedad limitada. Yo no planeaba verlos en persona, pero el destino, o el karma, tenía otros planes. Al día siguiente salía de una panadería en el centro cuando los vi. A los 3. Mi madre, mi padre, Luke. Frente a un banco al otro lado de la calle. Juntos, encogidos como un grupo de pájaros tras una tormenta. Mi madre pálida, al borde del pánico. Mi padre frotándose la frente una y otra vez. Luke con el teléfono pegado al oído, casi gritando, rojo de rabia. No sé si el banco les había denegado otro préstamo. O si era el dueño de algún alquiler pidiéndoles garantías. Solo sé que parecían perdidos. Desubicados. Por primera vez, eran ellos los que no encajaban en ese lugar. Me quedé donde estaba, al otro lado de la calle. No los saludé. No me acerqué. Pero sí miré a mi madre a los ojos. Durante un segundo largo se quedó paralizada al verme. Los labios se le entreabrieron, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Solo se quedó mirándome, como si no supiera si yo era real o un fantasma del pasado que volvía con un poder que nunca imaginó. Sostuve su mirada, asentí apenas. Y me di la vuelta. Esa noche recibí un mensaje. De un número que no tenía guardado, pero cuyo tono reconocí de inmediato. ¿Por qué nos haces esto? Seguimos siendo tu familia. No respondí enseguida. Lo dejé reposar. Al día siguiente le contesté. No. Eran mi familia. Y luego me demostraron lo que eso significaba para ustedes. Esto, es solo que por fin estoy escuchando. No respondieron más. 2 días después, se habían ido. Sin nueva dirección. Sin despedidas. La casa quedó vacía. Y por primera vez en muchos años, también se vació el peso de mi pecho. Una semana después, recorrí la casa ya vacía. Era silenciosa. De una forma extraña. Ese tipo de silencio que se queda pegado a las paredes después de años de ruido y recuerdos.
Pero esta vez, el silencio no dolía. Se sentía limpio. Como el final de algo muy pesado. La cocina aún olía un poco a canela y a café viejo. Aunque los muebles ya no estaban, habían vendido o llevado todo lo que pudieron. La mesa. Los cuadros baratos de las paredes. El sillón del salón donde mi padre se quedaba dormido cada noche. Pero dejaron las fotos. Fotos escolares de Luke, ya descoloridas. La imagen de su graduación. Una foto de Navidad de hace unos 15 años, en la que yo aparecía cortado por la mitad en un lateral. Encontré una caja de zapatos llena de polvo al fondo de un armario, con mi nombre escrito encima. Dentro había dibujos de cuando era niño, algunas notas antiguas, y una tarjeta de agradecimiento arrugada que le había escrito a mi madre en tercero de primaria dándole las gracias por prepararme mi comida favorita. Tal vez la había guardado. O quizás se había olvidado de que estaba allí. No me la llevé. La dejé en la caja. Porque esa versión de mí, el niño desesperado por su cariño, que intentaba ganarse un lugar en la familia pagando facturas y tragándose insultos, ya no vivía allí. Cerré la caja. Y luego cerré la puerta. Los rumores empezaron a circular. No porque yo dijera nada. No me hacía falta. Ese pueblo vivía de susurros a través de vallas y porches. No tardaron en armar el rompecabezas. Rachel me contó que mi madre iba diciendo que yo los había engañado. Que les había arrebatado la casa cuando estaban vulnerables. Pero la verdad venía con pruebas. Facturas. Notificaciones bancarias. Registros judiciales. Un rastro documental tan largo y tan afilado que cortaba cualquier mentira. Y lo mejor de todo, ya no se trataba solo de la casa. El caso de fraude contra Luke siguió adelante. Las solicitudes de préstamo falsificadas. El intento de robo de identidad. Todo le cayó encima. Mi abogada entregó el expediente completo a las autoridades. La investigación fue discreta pero exhaustiva. Unos meses después, recibí un aviso de la oficina del secretario del condado. Luke había llegado a un acuerdo. Multa. Libertad condicional. Y una mancha permanente en su historial. Nada espectacular. Sin monos naranjas ni noticias de última hora. Pero sería una sombra sobre su carrera para siempre. El hijo de oro por fin aprendió lo que era caer. Mis padres se mudaron con una prima de mi madre, en otro estado. Una casa pequeña, compartida con otro familiar. Rachel dice que lo odian. Sin privacidad. Sin control. Sin pedestal. Intentaron ponerse en contacto una vez más. Un sobre escrito a mano enviado a mi nueva dirección. Suplicando reconciliación. No lo abrí. Lo metí directo en la trituradora. Sin leer una sola palabra. Porque el perdón no es algo que se merezca por defecto. Es algo que se gana. Y ellos nunca lo intentaron. Ni una vez. 6 meses después, la casa estaba totalmente reformada. No me mudé. La convertí en un hogar de transición. Un lugar para jóvenes que salían del sistema de acogida y necesitaban un sitio seguro para empezar. Me asocié con una organización local sin ánimo de lucro. Creé un fondo a nombre de mi abuelo. Y empecé a financiarlo en silencio con los beneficios del negocio que seguía creciendo. Esa casa había sido un símbolo de control. De vergüenza. Del modo en que ellos decidían quién merecía qué. Ahora era una segunda oportunidad para personas que nunca habían tenido ni siquiera la primera. Una noche pasé por allí. La luz del porche estaba encendida. Se escuchaban risas desde las ventanas. Calor. Vida. Autenticidad. Me quedé en la acera. Respiré hondo. Y sonreí. Porque esa casa ya no llevaba su legado. Llevaba el mío. Y la había construido con todo aquello que ellos intentaron quitarme de mí.